José de San Martín nació en Yapeyú, en el territorio del Río de la Plata, en 1778. Su padre, Juan de San Martín, era un funcionario militar al servicio de la corona española. Su madre, Gregoria Matorras, pertenecía a una familia de origen español. La infancia de José transcurrió en un espacio fronterizo, lejos de los grandes centros de poder, pero conectado con las tensiones de un imperio enorme. Yapeyú se encontraba en una región marcada por la presencia de comunidades indígenas, misiones religiosas, funcionarios coloniales y fuerzas militares. Allí, el joven San Martín conoció una sociedad compleja, donde las fronteras no estaban completamente definidas y donde la autoridad española debía sostenerse mediante guarniciones y alianzas. Cuando todavía era niño, su familia regresó a España. El traslado separó a San Martín del territorio americano en el que había nacido. La península se convirtió en su nuevo hogar, y allí comenzó una carrera militar que lo llevaría por diferentes escenarios de Europa y el norte de África. Ingresó en el ejército español y recibió una formación marcada por la disciplina. En aquella época, servir como oficial significaba obedecer órdenes, estudiar maniobras y aceptar una vida de campañas. San Martín aprendió a combatir en terrenos distintos, a organizar tropas y a resistir situaciones de peligro. Su carrera se desarrolló durante una etapa convulsa. España estaba involucrada en guerras contra Gran Bretaña y Francia. La Revolución Francesa había transformado la política europea, y Napoleón comenzaba a alterar el equilibrio del continente. San Martín luchó bajo la bandera española y adquirió una experiencia que más tarde utilizaría contra las fuerzas realistas en América. Durante años, su identidad pareció estar ligada al ejército de la monarquía. Sin embargo, las noticias procedentes de América comenzaron a mostrar que el imperio estaba entrando en una crisis irreversible. Las ideas de autonomía, las invasiones extranjeras y el descontento de las élites criollas estaban creando una ruptura que ya no podía ocultarse. San Martín combatió contra los franceses durante la invasión napoleónica de la península. La Guerra de Independencia Española le permitió conocer una forma de combate distinta a las campañas regulares. Las tropas debían enfrentarse a un ejército poderoso, pero también depender de la movilidad, la sorpresa y el apoyo de la población. El ejército francés ocupaba ciudades y controlaba grandes rutas, pero no podía dominar completamente el territorio. Las guerrillas atacaban convoyes, destruían comunicaciones y obligaban a los invasores a dispersar sus fuerzas. San Martín observó cómo una potencia superior podía ser desgastada mediante una estrategia basada en el conocimiento del terreno y la resistencia prolongada. En la batalla de Bailén, en 1808, las fuerzas españolas obtuvieron una victoria importante contra un ejército francés. San Martín participó en las campañas de la península y recibió reconocimiento por su servicio. Su experiencia aumentó, pero también comenzó a cambiar su manera de entender la guerra. La lucha contra Napoleón había demostrado que una monarquía podía perder el control de sus territorios. También había mostrado que la autoridad política dependía de la voluntad de las poblaciones. Si los habitantes rechazaban al ocupante, un ejército victorioso podía verse obligado a combatir en un territorio hostil durante años. San Martín empezó a prestar atención a los acontecimientos americanos. En Buenos Aires, la Revolución de 1810 había creado un gobierno que cuestionaba la autoridad virreinal. En otras regiones surgían movimientos que discutían la legitimidad del dominio español. La crisis no era únicamente militar, era también política. El oficial comprendió que América no podía seguir siendo gobernada del mismo modo. Había nacido allí, conocía sus paisajes y comprendía que las sociedades americanas tenían intereses propios. Sin embargo, no tomó una decisión inmediata. Todavía debía abandonar el ejército español, cruzar el Atlántico y convencer a los revolucionarios de que su experiencia podía ser útil. La ruptura con su pasado fue silenciosa. San Martín dejó España y viajó hacia Londres. Allí
entró en contacto con círculos vinculados a la emancipación americana. La decisión era arriesgada. Abandonaba una carrera segura y se dirigía hacia territorios donde la guerra podía prolongarse indefinidamente. En 1812, San Martín llegó a Buenos Aires. La ciudad había iniciado un proceso revolucionario, pero la independencia todavía no estaba asegurada. Las fuerzas realistas conservaban posiciones importantes y el territorio se encontraba dividido por conflictos políticos, rivalidades regionales y problemas económicos. El nuevo gobierno reconoció la experiencia militar de San Martín y le encargó organizar un cuerpo de caballería. Así nació el Regimiento de Granaderos a Caballo. Su creación fue mucho más que la formación de una unidad militar. San Martín quería construir soldados disciplinados, capaces de moverse con rapidez y de mantener la cohesión en situaciones difíciles. Los granaderos recibieron una formación rigurosa. Aprendieron a utilizar el sable, maniobrar en grupo y obedecer órdenes precisas. San Martín valoraba la disciplina, pero también la iniciativa. Un soldado debía comprender el objetivo de una operación y no limitarse a repetir movimientos. El regimiento comenzó a participar en acciones contra fuerzas realistas. En el combate de San Lorenzo, en 1813, San Martín dirigió una carga que sorprendió a las tropas enemigas. La acción fue breve, pero tuvo una gran importancia simbólica. Demostró que las fuerzas revolucionarias podían enfrentarse a los realistas con eficacia. Durante el combate, San Martín quedó atrapado bajo su caballo después de caer herido. Un soldado enemigo se acercó y estuvo a punto de matarlo. La intervención de Juan Bautista Cabral permitió que el futuro libertador sobreviviera. Cabral murió en la acción y su nombre quedó ligado para siempre a la defensa de su comandante. San Martín no convirtió la batalla en una leyenda personal. Comprendía que una victoria local no resolvería la guerra. El dominio realista continuaba en el Alto Perú y en otros territorios. Las campañas enviadas desde Buenos Aires hacia el norte habían conseguido algunos éxitos, pero también habían sufrido derrotas. El general llegó a una conclusión decisiva. La independencia del Río de la Plata no podía asegurarse únicamente avanzando hacia el norte. Mientras el poder español conservara el control de Perú, las revoluciones del sur seguirían amenazadas. Había que cambiar la dirección de la guerra. San Martín fue nombrado gobernador de Cuyo en 1814. La región se encontraba al oeste de los Andes, frente a Chile. Era un territorio distante de los principales centros políticos, pero podía convertirse en la base de una operación extraordinaria. Chile había iniciado su propio proceso revolucionario, pero las fuerzas realistas recuperaron el control después de la derrota patriota en Rancagua. Muchos exiliados chilenos cruzaron los Andes y llegaron a Mendoza. San Martín los recibió mientras comenzaba a construir el ejército que necesitaba. La tarea parecía casi imposible. Cuyo no disponía de los recursos de una gran capital. Había que reunir soldados, fabricar armas, conseguir caballos, preparar uniformes y almacenar alimentos. También era necesario establecer hospitales, organizar transporte y mantener la disciplina. San Martín utilizó todos los recursos disponibles, recaudó contribuciones, pidió donaciones y reorganizó la economía regional. Los talleres de Mendoza comenzaron a producir armas y municiones. Las mujeres colaboraron en la confección de uniformes y en otras tareas de apoyo. La creación del ejército se convirtió en un esfuerzo colectivo. El general no quería formar una fuerza improvisada. Necesitaba una estructura capaz de cruzar montañas y combatir en Chile. Los soldados debían resistir la altura, el frío y la falta de oxígeno. Los animales tenían que transportar cañones, alimentos y materiales por senderos estrechos. Un error logístico podía destruir la expedición antes de que empezara la batalla. San Martín estudió los pasos cordilleranos y recopiló información sobre las rutas. Consideraba que la sorpresa era esencial. Si el ejército cruzaba por un solo punto, el enemigo podía concentrar sus fuerzas. Por eso,
preparó varios cruces simultáneos. El objetivo era hacer creer a los realistas que el ataque podía producirse en distintos lugares. Mientras entrenaba a sus tropas, también comprendió la importancia de la política. La liberación de Chile no podía depender únicamente de una victoria militar. Debía existir un gobierno capaz de sostener la causa independentista. San Martín necesitaba aliados chilenos y una autoridad local que legitimara la campaña. El ejército de los Andes comenzó a tomar forma. Nadie podía garantizar que sobreviviría al cruce, pero poco a poco, Mendoza se convirtió en el centro de una de las operaciones militares más audaces de la historia americana. En enero de 1817, el ejército de los Andes inició el cruce de la cordillera. Las columnas partieron por diferentes rutas para dividir la atención del enemigo. El plan exigía coordinación exacta. Cada grupo debía avanzar en el momento acordado y reunirse en territorio chileno. Los soldados enfrentaron temperaturas extremas. Durante el día, el sol podía quemar la piel. Por la noche, el frío era capaz de matar a quien no tuviera refugio adecuado. Las alturas dificultaban la respiración y los senderos obligaban a avanzar con lentitud. Los animales sufrían tanto como los hombres. Muchos caballos y mulas no soportaron el camino. Los cañones debían desmontarse o transportarse con enormes esfuerzos. Los alimentos se distribuían con cuidado porque no existían posibilidades de reabastecimiento en las zonas más altas. San Martín conocía los riesgos. Antes de la partida, había preparado medidas para reducir las pérdidas. Ordenó que las tropas llevaran alimentos concentrados, agua y medicamentos. También utilizó guías que conocían los pasos. La expedición dependía de personas que pudieran reconocer señales del terreno y anticipar dificultades. El cruce tuvo un efecto psicológico enorme. Los realistas esperaban ataques por las rutas más conocidas, pero las fuerzas patriotas aparecieron en varios puntos. La cordillera, que parecía una barrera protectora, se convirtió en el camino de un ejército que descendía hacia los valles chilenos. Las columnas lograron reunirse y enfrentarse a las fuerzas realistas. El combate de Chacabuco, en febrero de 1817, terminó con una victoria patriota. El ejército realista fue derrotado y Santiago quedó abierto para los independentistas. La victoria no significó que Chile estuviera completamente liberado. Los realistas aún conservaban fuerzas y podían reorganizarse. Pero el efecto fue decisivo. San Martín había demostrado que su estrategia funcionaba. Había cruzado los Andes, derrotado al enemigo y establecido una base para continuar la guerra. Bernardo O'Higgins asumió el liderazgo político de Chile y San Martín mantuvo el mando militar. Ambos comprendían que la independencia necesitaba una alianza duradera. También sabían que la verdadera amenaza seguía en Perú. La derrota de Chacabuco obligó a las fuerzas realistas a replegarse, pero no las destruyó. El ejército español recibió refuerzos y comenzó a reorganizarse en el sur de Chile. San Martín necesitaba preparar una nueva campaña antes de que el enemigo recuperara la iniciativa. En marzo de 1818, los patriotas sufrieron una derrota en Cancha Rayada. La noticia provocó alarma. Parte del ejército se desordenó y algunos soldados temieron que la causa independentista estuviera perdida. La victoria de Chacabuco parecía estar a punto de convertirse en un recuerdo. San Martín reaccionó con rapidez. Reorganizó las tropas, restableció la disciplina y evitó que el pánico se extendiera. Su capacidad para mantener la calma fue decisiva. Comprendía que una derrota no se convierte en desastre hasta que el ejército pierde la voluntad de continuar. Poco después, las fuerzas patriotas se enfrentaron a los realistas en la batalla de Maipú. El combate fue intenso y tuvo una importancia enorme. La victoria patriota aseguró la independencia militar de Chile y debilitó gravemente la capacidad española de recuperar el territorio. San Martín y O'Higgins consolidaron su alianza. Chile necesitaba una fuerza naval para atacar las posiciones españolas en el Pacífico. La liberación de Perú no podía realizarse por tierra desde el sur
sin enfrentarse a enormes dificultades. El camino marítimo ofrecía una alternativa más rápida y flexible. Se organizó una escuadra bajo el mando de Thomas Cochrane, marino británico al servicio de la causa chilena. Los barcos fueron preparados, armados y abastecidos. San Martín comprendía que la marina sería tan importante como el ejército. Sin control del mar, las tropas no podrían desembarcar ni recibir suministros. La expedición al Perú comenzó a prepararse en Valparaíso. San Martín tenía una visión continental. No quería liberar únicamente una provincia o una ciudad. Quería eliminar el principal centro del poder español en Sudamérica. Mientras Perú siguiera bajo dominio realista, las nuevas repúblicas estarían en peligro. Pero la campaña peruana presentaba un problema más complejo. El territorio era extenso, la sociedad estaba dividida, y los realistas contaban con una administración consolidada. San Martín tendría que ganar la guerra y al mismo tiempo construir una alternativa política. La expedición libertadora partió hacia Perú en 1820. La flota navegó por el Pacífico y desembarcó en la costa peruana. San Martín no intentó tomar Lima mediante un ataque frontal inmediato. Prefería aislar la capital, ganar apoyos y demostrar que la autoridad española podía ser derrotada. El virreinato del Perú era uno de los centros más importantes del poder español. Contaba con recursos, funcionarios, tropas y una élite que no deseaba perder sus privilegios. Pero también existían grupos descontentos, comunidades que sufrían abusos y sectores que veían en la independencia una oportunidad de cambio. San Martín utilizó una estrategia política y militar. Proclamó la necesidad de acabar con el dominio colonial, pero intentó evitar una destrucción total de la ciudad. Buscaba que la independencia apareciera como una transición viable. Su objetivo era debilitar la autoridad virreinal sin convertir Lima en un campo de ruinas. Las fuerzas españolas comenzaron a perder posiciones. Algunos grupos se retiraron hacia el interior. La presión sobre Lima aumentó y las negociaciones cobraron importancia. San Martín sabía que una ciudad ocupada podía ser difícil de gobernar. Si la población lo veía como un conquistador extranjero, la resistencia continuaría. El virrey abandonó Lima en 1821. San Martín entró en la ciudad y proclamó la independencia del Perú el 28 de julio de ese año. La ceremonia tuvo un enorme significado político. La bandera independentista fue presentada ante la población y el antiguo orden comenzó a desmoronarse. San Martín asumió el cargo de protector del Perú, pero la independencia no estaba completa. Las fuerzas realistas mantenían posiciones en el interior, especialmente en la sierra. El nuevo gobierno carecía de recursos y debía organizar una administración mientras la guerra continuaba. La situación exigía más soldados, más dinero y una estrategia común. San Martín comprendía que no podía culminar la campaña sin apoyo externo. Al norte, Simón Bolívar había liberado amplios territorios y dirigido un ejército poderoso. Los caminos de ambos libertadores estaban a punto de cruzarse. San Martín viajó a Guayaquil en 1822 para reunirse con Simón Bolívar. La ciudad se encontraba en una zona disputada, y su futuro político dependía del resultado de la guerra. El encuentro entre los dos líderes fue privado, y los detalles exactos de sus conversaciones nunca se conocieron completamente. Ambos compartían el objetivo de expulsar a las fuerzas españolas de Sudamérica, pero tenían diferencias políticas y estratégicas. Bolívar contaba con un ejército activo y una base de poder en el norte. San Martín controlaba una situación más frágil en Perú y necesitaba refuerzos. El problema central era el mando. Si los dos ejércitos participaban en una misma campaña, alguien tendría que dirigirlos. San Martín no parecía dispuesto a provocar una rivalidad que debilitara la causa independentista. También comprendía que Bolívar no abandonaría fácilmente su autoridad. Después de la reunión, San Martín tomó una decisión inesperada. Renunció al poder y abandonó el Perú.
La decisión sorprendió a muchos de sus seguidores. Algunos la interpretaron como una retirada. Otros consideraron que evitó una guerra interna entre los libertadores. Bolívar continuó la campaña y sus fuerzas obtuvieron victorias decisivas en Junín y Ayacucho. La batalla de Ayacucho, en 1824, selló la derrota del principal ejército español en Sudamérica. San Martín no estuvo presente, pero su estrategia había contribuido a crear las condiciones para esa victoria. La liberación del continente fue un proceso colectivo. Bolívar, Sucre, O'Higgins, Cochrane, los soldados y las poblaciones locales desempeñaron papeles esenciales. San Martín no liberó por sí solo toda Sudamérica. Su contribución principal fue diseñar y ejecutar una operación que permitió quebrar el control español desde el sur. Después de abandonar América, San Martín viajó a Europa. Había conseguido la independencia de Argentina, Chile y Perú, en un proceso que cambió la historia del continente. Pero también se marchaba decepcionado por las divisiones políticas, las luchas internas y la dificultad de construir gobiernos estables. El libertador que había cruzado los Andes no quería convertirse en un caudillo. Prefería apartarse antes que utilizar su ejército para imponer una autoridad personal. Esa decisión le costó influencia, pero también protegió la imagen de un hombre que había subordinado su ambición política a la causa de la independencia. San Martín vivió sus últimos años lejos de América. Se estableció en Europa y pasó temporadas en distintos lugares, especialmente en Francia. La distancia no borró su interés por la situación de las nuevas repúblicas. Recibía noticias y mantenía correspondencia con antiguos compañeros, pero evitaba intervenir directamente en las luchas políticas. La independencia había creado países nuevos, pero también había dejado enormes desafíos. Las fronteras no estaban claramente definidas. Las economías estaban debilitadas por la guerra. Las élites discutían sobre el modelo de gobierno y los ejércitos seguían teniendo un peso enorme en la política. San Martín observaba esos conflictos con preocupación. Había luchado por la emancipación, pero no para sustituir una autoridad colonial por una cadena de guerras civiles. Su ideal era una América independiente, capaz de organizar gobiernos estables. Sin embargo, comprendía que la libertad política no garantizaba automáticamente la justicia social. Durante su exilio, mantuvo una vida relativamente modesta. Rechazó algunas oportunidades de regresar al poder. No quiso participar en enfrentamientos entre facciones. Para él, el prestigio militar no debía utilizarse para resolver disputas políticas internas. Su figura fue creciendo con el paso del tiempo. Los nuevos estados comenzaron a recordar sus campañas como acontecimientos fundacionales. La expedición de los Andes se convirtió en uno de los grandes ejemplos de estrategia militar. El cruce de la cordillera se estudió como una operación que combinó inteligencia, logística, sorpresa y resistencia. Pero San Martín no buscó siempre el reconocimiento. Sus cartas muestran a un hombre preocupado por la memoria de sus actos, pero también cansado de las disputas. Sabía que los vencedores escriben la historia, aunque no siempre pueden controlar cómo será interpretada. Murió en Boulogne-sur-Mer, Francia, el 17 de agosto de 1850. Su muerte ocurrió lejos del territorio donde había nacido y de los países que ayudó a liberar. Durante años, sus restos permanecieron en Francia antes de ser trasladados a Argentina. El hombre que había dirigido ejércitos a través de montañas terminó sus días en una ciudad costera europea. Ya no tenía tropas bajo sus órdenes ni podía decidir el futuro de las repúblicas. Pero su legado había comenzado a separarse de su vida. San Martín se había convertido en una figura histórica que cada generación reinterpretaría. José de San Martín fue un militar formado en el ejército español que terminó liderando la ruptura de gran parte de Sudamérica con la monarquía. Esa transformación no fue sencilla. Abandonó una carrera segura, cruzó el Atlántico y se incorporó a una revolución cuyo resultado era incierto.
Su mayor logro fue comprender que la independencia no podía alcanzarse mediante ataques aislados. Había que construir un ejército, asegurar una base política, cruzar los Andes, liberar Chile y controlar el Pacífico. Después, era necesario llegar a Perú, el centro del poder realista. El plan exigía años de preparación y una confianza casi absoluta en la disciplina. El cruce de los Andes permanece como el símbolo más poderoso de su trayectoria. No fue una hazaña improvisada, fue el resultado de una organización minuciosa. Cada mula, cada cañón, cada saco de alimentos y cada columna de soldados formaba parte de una operación destinada a sorprender a un enemigo que creía conocer las rutas de la región. San Martín también dejó una lección política. Después de obtener victorias, no se aferró al poder. Cuando comprendió que su presencia podía provocar una rivalidad con Bolívar, prefirió apartarse. Esa decisión puede ser discutida, pero revela que no quería construir una monarquía personal ni utilizar la independencia como camino hacia un gobierno propio. Llamarlo el español que liberó Sudamérica puede parecer paradójico. Nació en América, se educó y combatió durante años en España, y después regresó para luchar contra el dominio español. Su vida demuestra que las identidades históricas no siempre encajan en categorías simples. San Martín conocía la tradición militar de la monarquía, pero también entendía que los pueblos americanos tenían derecho a decidir su destino. No liberó solo un continente, formó alianzas, inspiró soldados y abrió caminos que otros completarían. La independencia fue el resultado de muchas luchas, sacrificios y decisiones. Pero sin su estrategia, la derrota realista en el sur habría sido mucho más difícil. San Martín murió lejos de la tierra que había ayudado a transformar, pero su nombre permaneció unido a Argentina, Chile y Perú. No dejó un imperio propio ni una dinastía. Dejó una ruta atravesando los Andes y una idea que sobrevivió a sus contemporáneos. La libertad no llegó como un regalo. Fue conquistada por hombres y mujeres que soportaron guerras, pérdidas y divisiones. San Martín fue uno de sus principales protagonistas, porque comprendió que una causa enorme solo puede triunfar cuando se convierte en una tarea concreta. Primero organizó un ejército, después cruzó montañas, luego liberó territorios y abrió el camino hacia el corazón del poder colonial. Finalmente, cuando llegó el momento de elegir entre la gloria personal y la unidad de la causa, eligió retirarse. Por eso, su historia no termina con una batalla, termina con una decisión. El hombre que pudo haber conservado el poder decidió dejarlo. Y en esa renuncia se encuentra una de las razones por las que José de San Martín sigue siendo recordado como uno de los grandes libertadores de América.